Eh, ya aquí que están todos, bueno, ahorita los que hemos ingresado, todos los chicos. Aquí hay chicos de diferentes países, de los que han ingresado, unos de Perú, de Argentina, Honduras. Entonces, algunos de ellos estarían ansiosos de escucharles. A los invitados, al matrimonio Lugo Sánchez. Ellos son unos gran amigos y voy a presentarlos antes que nada, según lo que tengo aquí en la agenda. Y bueno, voy a buscar un poquito voy a contarles un poquito de ellos, de su biografía. Ok, bueno. Eh, Eduardo Lugo Alonso, él nació el 5 de mayo de 1991. Él tiene actualmente 30 años. Él nació en Atlisco, Puebla. Eduardo Lugo y Alicia Alonso se conocieron a la edad de 17 años y de ese matrimonio nació Eduardo. Bueno, pero no funcionó la relación y a la edad de 3 años su abuelita Alicia Casellín y Eliseo Alonso se hicieron cargo de él. Ellos fueron quienes lo acercaron a la iglesia. Tiene 3 hermanos menores. Él es médico veterinario, zootecnista, egresado de la Universidad Realística de México. Su padre, Eliseo Alonso, le enseñó y heredó el oficio de herrero forjador, el cual ejerce de igual manera. Conoció la iglesia a los 5 años, se activó a la iglesia a los 17 con el sueño de servir a una misión. Fue llamado a servir en la misión México-Guadalajara en el año 2010-2012. Una vez egresado, el deseo de ser médico veterinario se confirmó por el espíritu y lo estudió. Comenzó a servir en la iglesia como presidente de hombres jóvenes, segundo consejero del obispado, miembro del sumo consejo, consejero de hombres jóvenes en la estaca, consejero de la escuela dominical y actualmente sirve como segundo consejero del Fórum del. Voy a hablar un poquito de Carmen Samantha Sánchez Chicali. Ella nació el 16 de julio de 1993, tiene 28 años actualmente. Nació en Puebla, Puebla. Marta Chicali y José Sánchez se conocieron a la edad de 30 años y se casaron y de ese matrimonio ella es la segunda hija de 5. Sus bisabuelos por parte de su mamá fueron pioneros en la iglesia. Su abuelo Ambrosio de Aquino dio su vida por ella y es parte de su herencia. Siempre ha estado dentro de la iglesia y fue bautizada a la edad de 8 años. Y su madre siempre le enseñó todo sobre la iglesia. Estudió en la normal superior en formación cívica y ética, pero pausó sus estudios para poder servir en una misión, ya que a la edad de las mujeres se había reducido en ese año. Ella tuvo el deseo de ir y fue llamada a servir en la misión México-Pachuca en el año 2013 a 2015. Regresando quiso terminar la escuela, pero le fue negada por haber pasado 2 años. Entró a estudiar un año de fisioterapia. No le gustó y decidió estudiar la licenciatura de educación preescolar. Actualmente se encuentra estudiando el último año de su carrera. Ella ha servido como consejera de mujeres jóvenes, líder de música en primaria, consejera de sociedad de socorro, secretaria de primaria. Actualmente ella sirve como maestra de escuela dominical para jóvenes. Entonces, para finalizar, un poco para que los conozcan un poco más, Eduardo y Samantha se conocieron en una actividad del FCI en el año 2013. Siendo consejeros de iniciaron una cercana amistad. Ella expresó su deseo de servir en una misión una vez que el hermano Eduardo le propuso ser su novia, a lo cual accedió esperando a la hermana Samantha que terminara su misión para poder entablar una relación de noviazgo. Una vez que la hermana Samantha regresó, comenzaron una relación sentimental, comprometiéndose y casándose un año después de haber regresado ella de la misión, sellándose en el templo de la ciudad de Veracruz, México. 10 meses después, nació su primera hija, Génesis Samantha. Pasando un año ya como madre, comenzó sus estudios en la Benemérito Instituto Normal del Estado. 3 años después de haber iniciado sus estudios, tuvo lugar la llegada de la segunda bebé, Alice Danae. Actualmente Danae tiene 9 meses y la hermana Samantha está a punto de concluir sus estudios como licenciada en educación preescolar. Sirve activamente como maestra en la escuela dominical y actualmente el hermano Eduardo Lugo ejerce su carrera como médico veterinario y también dedica tiempo a la herrería que heredó de su padre y siguiendo el consejo del presidente Gordo Pijín para la autosuficiencia, una profesión, un oficio y un negocio propio.
Él sirve como consejero del quórum de élderes de su barrio y trabajan juntos para fortalecer a su familia y servir al Señor. Entonces, pues el tiempo es para ustedes, mis estimados amigos. Hola, mucho gusto a todos ustedes. No esperaba que fuéramos nosotros los primeros que hablaríamos, o bueno, el matrimonio que hablaría. Estamos contentos, es la primera vez que platicamos con un grupo de jóvenes CAS. Y bueno, mi esposa y yo les confesamos que también es la primera vez que lo hacemos. Como ustedes han escuchado, nosotros hemos ido pasando algunas pruebas y dentro de esas pruebas la primera pues fue conocernos como novios. Como les mencionamos también, nosotros cuando iniciamos una amistad y yo quise pues que ella fuera mi novia, ella me dijo que esperara, ¿sí? Que esperara a que terminara una misión. Ese fue el primer reto que tuvimos. Y primero que nada, antes de iniciar de lleno, quisiera testificarles que aquello que dijo el presidente Hinckley, bueno, la esposa del presidente Hinckley, sobre que tú siempre me has dado alas y pues nunca te las he cortado, parafraseando más o menos lo que dijo ella, es un principio correcto también y aún en la amistad y dentro del noviazgo se puede seguir, ¿no? Si el Espíritu ha confirmado, en el caso de ella le confirmó que debía servir en una misión, para mí ha sido una bendición el que mi esposa sea una ex misionera y que todos los principios que aprendió en la misión los pueda llevar a cabo actualmente. Y bueno, parte de lo que, pues sí, se llega a aprender en la misión, se aplica mucho en el matrimonio. Entonces, pues si son jovencitas que tienen la edad de servir una misión, pues háganlo, tengan esa oportunidad de experimentar su fe y de poder servir al Señor y de poder también nutrirse ustedes y bueno, en un futuro poder nutrir su matrimonio o pues una relación de noviazgo, porque bueno, básicamente todo se basa en metas esta vida, ¿no? Entonces, pues, Mis amigos jóvenes, estamos abiertos a que ustedes puedan también hacernos algunas preguntas. Nos gustaría dirigir nuestro mensaje a través de algunas de sus preguntas. Hemos dado una biografía un poquito general de cómo nos hemos conocido y considero que en parte ustedes, así como nosotros, han tenido ese tipo de experiencias en donde conocen a alguna chica o conocen a algún chico y algunas de sus dudas está entre qué decisión tomar en este momento, ¿no? Principalmente también quiero testificarles que las conferencias y las actividades para jóvenes, en cualquiera de las actividades que la iglesia hace para que nosotros sirvamos, es una gran oportunidad para conocer personas allegadas al Señor con las mismas metas que ustedes tienen, ¿no? Y conocerlos de una manera más real. La manera en cómo se desempeñen, cómo sirvan al Señor, dice mucho de ellos y despeja muchas dudas de la persona. Eh, te ayuda a conocerlo de una manera más personal y profunda, que es algo sumamente necesario para llegar a la decisión de casarse. Entonces, con toda confianza, siéntanse libres de escribir algunas cosas y nosotros podemos contestar algunas preguntitas que tengamos, dependiendo del tiempo que dispongamos. así es. Y bueno, si tienen alguna pregunta, la pueden escribir ahorita. Esperamos unos minutitos. Así, Denilson. Denilson, te damos Y el tiempo. ya se las quería hacer directamente. Muy bien, adelante. Soy directo. ¿Qué tal les ha ido hasta ahorita en su matrimonio? ¿Cómo han visto bendiciones en su vida bueno, ahora de casados, ¿no? Ok. Uh-huh. ¿Tú? Híjola, bueno, voy a generalizar porque las bendiciones han sido, como tú lo dijiste, demasiadas también y nos tardaríamos mucho en contárselas, pero parte de las que más me han gustado es que, fíjense, yo terminé la carrera
justo, bueno, básicamente nos casamos y terminé la carrera todavía unos 2 meses. 2 meses más o menos, seguí terminando mi carrera como médico veterinario, seguí yendo a la universidad. La primera bendición que encontré allí es que ciertamente cuando te casas adquieres más responsabilidades, pero es una mentira que eh, sean más de las que puedes soportar. En realidad, tu compañera, tu esposa, se convierte en una ayuda idónea, te enfoca en lo que realmente quieres, te motiva a que des lo mejor como persona. Y esos aspectos te ayudan definitivamente para lograr un objetivo más claro y de manera más palpable, ¿sí? Quiero decir que, en primero, la bendición que tuvimos como de casarnos aún antes de terminar la carrera ha sido excelente para nosotros. Ha sido mágica para mí, mi esposa, al ayudarme a terminar esa carrera y motivarme. En segundo lugar, en el aspecto económico, enfocarme y en lo que quiero para ellas, ¿no? Al principio empezamos siendo un matrimonio como todos, muy austero. Creo que lo primero que tuvimos fue una camita. Ni siquiera tuvimos base donde se pone el colchón, para los que no son de aquí, no sé cómo les digan. Y eso fue todo. Poco a poco fuimos empezando con una estufa, un cuarto más o menos de, ¿qué será? De 8 por 8, por ahí así, no sé, era un cuartito muy pequeño, ¿no? Y poco a poco fuimos haciendo más cosas, ¿no? Eh, Esa es otra bendición. Económicamente el Señor nos ha bendecido con todo lo necesario, ¿no? Así como dice en el templo, lo necesario para nuestras necesidades. En tercer lugar, en el aspecto de los niños, las niñas han sido una bendición. Como ustedes han visto en la biografía, también mi esposa sigue estudiando actualmente y aún con 2 hijas, se le ha permitido estudiar de manera, sí difícil, porque para ella ha sido mucho más difícil, más sin en cambio también ha recibido ayuda de los cielos. Así es, hasta tengo beca por estudiar, entonces creo que eso es parte de una de las bendiciones que puedo ver dentro de nuestro matrimonio. Sí, como dice mi esposo, hemos llegado a tener dificultades, pero incluso, bueno, pues ahora tenemos un carro propio y estamos trabajando por empezar a tener un terreno o construir una casa para poder, pues sí, tener lo necesario pues para nuestras hijas y para nosotros. Entonces creo que son algunas de las bendiciones que podemos mencionar, además de la salud, pues sí, creo que son algunas de esas bendiciones que podemos mencionar a grandes rasgos que hemos tenido. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí tengo una pregunta que me la hago por acá. La pregunta es si tuvieron dificultades, inclusive en el noviazgo, hubo momentos en el cual tuvieron dudas, preguntas, o cómo afrontaron si es que tuvieran un momento de problemas de poder tomar la decisión de casarse, ¿no? Sí, miren, yo empiezo, perdón que tome primero la palabra, pero antes de que se me vaya la idea. Miren, mis amigos hombres, principalmente, esto va para ustedes que a veces tienen que ser muy pacientes con las señoritas, ¿sí? Ellas requieren de seguridad desde el principio, ¿no? Y desde luego los van a probar y los van a llevar al límite. En mi caso, cuando yo le pedí que fuera mi novia, regresando de la misión, yo dije, no, pues de volada me va a decir que sí, pues ya la esperé, ¿no? Ya le demostré que sí. Pero, ¿qué creen que no? Se tardó 2 meses en decirme que sí, aún después de haberla esperado en la misión, ¿no? Y fue difícil para mí todavía seguir cortejándola, ¿no? Y demostrando un poquito, pues, que sí, realmente estaba interesado en ella, ¿no? Y que realmente, pues, sí, mi deseo era sincero hacia ella. Dentro de la primera dificultad fue eso. Desde luego también están los padres, ¿no? Yo tengo unos suegros excelentes, pero su papá sí era un poquito más estricto, ¿no? En ese caso, también me costó trabajo un poquito el suegro. La suegra no es bien buena onda, pero sí el suegro, ¿no? Y fuera de eso, la verdad es que también se nos fueron poniendo las cosas. Bueno, en lo personal, las pruebas fueron fuertes, sí, porque fueron difíciles. También hubo algunos otros aspectos que tuvimos que cuidar muchísimo y algunos desafíos muy fuertes también que pasamos, más sin en cambio, en lo general, el Señor también me ayudó a mí. Y bueno, creo que cuando Satanás sabe que hay un matrimonio potencial dentro de la iglesia, en este caso un buen noviazgo, va a poner pruebas aún más difíciles para que pues ese matrimonio pueda consolidarse. Entonces,
ya sea con ley de castidad, ya sea con palabras de sabiduría, ya sea con el mismo testimonio, pues sí van a surgir muchas dudas. En lo personal, bueno, dentro de la iglesia o en lo espiritual no tuvimos esos desafíos. Y rápidamente les cuento, mi papá no es miembro, entonces él, pues básicamente era como, pues es mi primera hija que se va a casar, yo soy la segunda, pero pues mi otra hermana andaba como que dudándole casarse, entonces pues yo dije, ah, pues sí me caso, ¿no? Y pues mi papá, aunque se puso un poquito, le dije, pues profesionalmente me voy a casar, ¿no? Quieras o no, el apoyo lo tengo de mi mamá, entonces pues lo voy a hacer. Creo que también tomar esa decisión, si ya sintieron esa confirmación de que esa persona es la correcta con la que desean pasar su vida, pues es hacerlo, ¿no? Eh, Dice las escrituras, no hable, pasa tu mente. Entonces, creo que eso es parte de una contestación que el Señor da. Y bueno, es actuar y hacerlo. Esa es parte de la fe. Perdón que tenga otro pequeño comentario. Eso es con lo que respecta a nosotros. Una vez encontrada la persona, fue un poco más fácil porque ese deseo, es que quisiera que ustedes entendieran que cuando la persona correcta llega, no hay duda, o sea, de verdad es un sentimiento que no se le compara con ninguna de las otras personas con las que hayan salido, ¿sí? Eh, Es un sentimiento muchísimo más elevado, muchísimo más puro. Entonces, la duda nunca va a venir como parte del Espíritu Santo, siempre va a ser una manera de probarlos o bien una manera de negarles esa decisión, ¿no? Que ustedes están tomando y están encaminándose hacia una decisión sumamente importante. Dice el presidente Monson, ¿no? Haz tu deber, es lo mejor y déjale el resto al Señor. Mientras ustedes estén haciendo bien las cosas, si su camino va chueco, el Señor los va a enderezar porque están haciendo bien las cosas y esa es la promesa. No se tienen que preocupar por ese aspecto. Les comento esto porque si me remontara más atrás, de seguro que tuve desilusiones amorosas, ¿no? O decepciones amorosas, vamos a llamarlo así, personas con las que no funcionó, y no porque ellas fueran malas o yo fuera malo, sino porque sencillamente en ese momento no estábamos listos para esta decisión, ¿no? Como bien saben, no hay ninguna persona que esté definida desde antes de la fundación de este mundo para ser su esposa, pero sí hay ciertos aspectos que se comparten aún desde el noviazgo definitivamente, ¿no? Y esos aspectos tienen que estar bien fundamentados para ir más adelante, si no, pues simplemente se pierde el tiempo. Así es. Excelente. ¿Otra pregunta, chicos? Ok. Emiliano Ya Macías, no dice, tiempo. Hola, buenas noches. Aquí estoy de Honduras. Yo sí tenía una pregunta. Bueno, más que todo también quería compartir una experiencia que era que, así como dijo el hermano, que uno sabe más o menos quién puede ser y quién no. Y es que yo con las relaciones pasadas, pues yo he sentido como, no, con ella no, yo sé que no. Y ahí eso se da a entender y se siente. Pero ahí mi pregunta surge en el momento cuando esté en la universidad, que yo, por mi caso, pues ahorita, esta semana recibo mi llamamiento de misionero y, y entonces estaría regresando a los 20 y me estaría graduando en la universidad 24, 25 y esa es más o menos la edad en la que me quiero casar. Pero no sé si sea correcto, pues porque si no voy a poder velar por mis, bueno, si apenas voy a poder velar por mis intereses, por estar estudiando, no digamos con una pareja. Ok. ¿Tú empiezas? Ya. No, tú primero. bueno, pues mira, yo te puedo contar mi experiencia. Pues me fui a estudiar, ahorita tengo 28 años, estoy terminando mi carrera. Entonces, creo que esa parte no hay que tener miedo. De hecho, en la conferencia del EFI que mi esposo y yo nos conocimos, nos separaron en grupos, ¿no? Y comentaban en esa parte, ¿por qué no se casan jóvenes, no? En los matrimonios por separado, el hermano se quedó con los hombres y las mujeres con la hermana y preguntaban, bueno, ¿por qué no se casan? ¿Cuál es el temor de casarse? Y ya están grandes, ya tienen casi 30, ¿por qué no se casan, no? Y decía uno, es que las mujeres nos exigen muchas cosas. Y yo le decía a mi esposo, no es tanto la exigencia, es como dijo él, ¿no? Esa seguridad que ellos nos brindan a nosotras, de que aunque a lo mejor no tenga nada,
bueno, pero ellos nos dan esa seguridad de que con ellos vamos a estar bien. Pues en este caso les decíamos, mi esposo y yo no teníamos nada. Yo puedo ver el matrimonio de mi hermano, pues él y su esposa antes de casarse pues fueron comprando cosas y todo esto. Entonces, a lo mejor porque tuvieron más tiempo, no sé, lo planearon mejor, pero pues básicamente yo le dije a mi esposo, si voy a regresar, me voy a casar contigo, entonces vamos a hacerlo ya rápido, como viene, como pan caliente. Entonces, creo que sobre todo es confiar en el Señor. Si uno está haciendo lo correcto, Él dará los medios necesarios para poder pues sí, brindar ese sustento económico. A lo mejor no tienes nada porque estás terminando de estudiar, pero el Señor brindará, como dice mi esposo, a lo mejor es tener un oficio, a lo mejor es tener un negocio propio. Nosotros iniciamos incluso en ese tiempo con un negocio de plata. Entonces nos pusimos a vender, mi esposo y yo nos pusimos a vender. A mí la verdad me da mucha pena hablar con la gente así, o sea, a pesar de que sea la misión, como que es diferente, ¿no? Hablar cosas del Señor, pero, ay, no, yo soy pésima en los negocios. Mi esposo sí, él sí, como que le echaba labia aquí, pero no, yo no. Entonces, creo que el iniciar ese pequeño negocio también nos ayudó a tener un sustento más. Y bueno, eso fue parte de las bendiciones. Empezamos a ver que sí nos generaba ingresos, más aparte él consiguió un trabajo. No era de lo que él había estudiado, sin en cambio fue parte de lo que nosotros vimos dentro de lo que nos funcionaba, ¿no? Entonces, sí, el Señor te va a bendecir, no importa la edad que te vayas, no importa con cuántos años llegues, te lo digo por experiencia, pues ve, yo tengo 28 años, apenas voy a terminar mi carrera y bueno, ya tengo 2 hijas, ya estoy casada. Tú a lo mejor a los 25 consigues un buen trabajo porque estás sirviéndole al Señor, entonces Él te va a bendecir. Un solo apunte antes de la siguiente pregunta que tiene la manita levantada por ahí nuestro amigo Luis Hernández. Miren, ustedes van a progresar muchísimo más, usted principalmente va a progresar muchísimo más siempre y cuando tenga la ayuda del Señor. O sea, si tú no te vas a la misión, vas a progresar menos, aún si le sigues de corrido a la universidad y te chutas un negocio y haces todas las cosas que quieras hacer, antes de que tú llegues a esa edad que planeas más o menos casarte, si tú te vas a la misión, tendrás mucho más probabilidades de tener éxito en todo lo que te planees, porque vas a madurar tanto emocional, sentimentalmente también, ¿sí? Académicamente, definitivamente tu potencial para retener las cosas, para ejercer dominio sobre ti mismo, sobre tu propio hombre natural, será mucho más elevado que si no te vas. Definitivamente vas a progresar muchísimo más al irte a una misión y aún así, a esa edad que más o menos planteas, está excelente. O sea, está bien, ¿no? Yo considero que está bien. Así es. Luis. Ahora, Luis. Luis. Te damos tu tiempo. Ok, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedo saber, cómo lo puedo explicar con palabras más, más prácticas? Porque la pregunta pues va en dos partes, ¿no? Pero solamente me gustaría una sola respuesta, ¿no? Bueno, otra opinión. Que el matrimonio tiene que ser algo indispensable, pero al mismo tiempo, porque a veces como personas optamos, bueno, hay personas que optan por no decir, no me quiero casar y eso pues para mí es feliz, ¿no? ¿Y cuál es su opinión respecto a eso? Bueno, primero que nada, considero yo que ustedes deben de reconocer primero el principio. O sea, el propósito de casarnos es conocer una persona para sellarnos por esta vida y por toda la eternidad, ¿no? Sin esa meta, el matrimonio no tendría sentido en esta tierra, ¿no? ¿Sí? Entonces, la felicidad que nosotros estamos buscando depende de, de eso. ¿Qué felicidad queremos? Si queremos una felicidad eterna, simple y sencillamente no queda de otra, y no dicho por mí, sino por el Señor, que es aquel que todo lo sabe, y incluso
sabe aún cosas mucho más profundas que la que nosotros podemos estar pensando. Es su principio, casarse para poder llegar a la exaltación, para poder llegar al reino celestial. Necesitamos de ciertos convenios y el cumplimiento de estos, ¿no? Si para una persona la felicidad en lo personal y muy respetado su punto de vista de estas personas, no está el casarse, bueno, debe considerar que su felicidad no va a ir más allá de esta tierra, ¿no? Sino simplemente será terrenal. Sin en cambio, si desea una felicidad eterna, necesita cumplir con esos fundamentos o principios básicos que se tienen dentro del Evangelio. Ahora, les comento básicamente y de manera rápida, en lo personal, les doy mi testimonio que el matrimonio, aunque no ha sido fácil y desde luego hay muchos roces, muchas cosas que tiene uno que encontrar su equilibrio, es lo más especial que he tenido, ¿sí? O sea, el amor de mi madre fue especial, ella ya falleció no hace mucho en esta pandemia, el amor de mi padre también, ¿no? Pero ninguno se ha podido comparar al amor que he llegado a sentir y ella siente por mí, ¿sí? Eso para mí es una confirmación de que la decisión que tomé es excelente, ha sido la mejor que pude haber tomado, ¿sí? Me sentiría vacío sin esta decisión. Pues nada más, pues siguiendo los principios que dentro de la iglesia sabemos, para poder tener la felicidad eterna, pues está el podernos casar. Y bueno, yo he escuchado muchas veces y antes de casarme que dicen, yo quiero solo ser ángel ministrante. Bueno, pues está bien, ¿no? Es respetable, quieren ser ángeles ministrantes. Pero pues el principio y lo que se basa dentro del evangelio, pues son las familias eternas, ¿no? Entonces, pues si se sienten a lo mejor cómodos estando solos, nunca he estado sola y pues no lo he sentido, pero bueno, pues yo prefiero estar casada, tener a mi esposo y a mis hijas y bueno, pensar en que si yo cumplo voy a poder estar con mi familia eterna, ¿no? Entonces, creo que eso es parte de lo que he llegado a tener como testimonio y eso es parte de lo que yo anhelo y espero obtener si me sigo esforzando y sigo siendo obediente a lo que el Señor espera de mí. Hay otra pregunta, me mandaron por privado. Ok. ¿Cómo ustedes, qué pueden aconsejar para que, como en el noviazgo, ustedes puedan aconsejarnos cómo mantenernos íntegros antes del matrimonio? Bueno, esa es una pregunta muy especial, ¿sí? En lo personal, quiero decirles que entre más tiempo pase, nuestro cuerpo, de manera fisiológica, va a requerir, pues sí, unirnos con una mujer, ¿sale? Y va a ser mayor ese deseo y esa necesidad, ¿ok? Desde luego, no lo hagan solo por esa necesidad, porque ese no es el principio. Y no estoy hablando solo, y estamos hablando con adultos, en el aspecto sexual, ¿no? Sino en general, naturalmente eso pasa, ¿no? Considero yo entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Cómo podemos mantenernos dignos? Miren, hay un discurso que a mí me gusta mucho, y hablaba acerca de cerrar completamente la puerta, o sea, no dejarla entreabierta, no dejarla con simplemente cerrada, sino ponerle muchos seguros y tampoco dejar abierta la ventana. Desde el principio de la relación, apéguense a la fortaleza de la juventud, ¿sí? No besos apasionados, ¿sí? No roces, sí, todos los principios que ustedes aprendieron en la fortaleza de la juventud, mientras ustedes los sigan, no tendrán que preocuparse por la ley de castidad, pero en el momento en el que empiecen a violar alguno de estos, entonces se van a empezar esos desafíos. Es sencilla la pregunta, ¿no? Difícil a lo mejor controlar tu propio cuerpo y controlar en el otro aspecto, ¿no? Eviten lugares solos, ¿sí? Vayan a lugares concurridos, conozcan a sus padres, conozcan sus metas, no hablen de ese tipo de cosas, no hablen altas horas de la noche, ¿sí? Eviten pensamientos oscuros, recuerden que la manera en la cual ustedes están tratando desde el noviazgo a su esposa va a influir mucho en su matrimonio, ¿no? Y si empiezan a despertar esos sentimientos, el noviazgo se va a fracturar,
¿sí? Y van a empezar a aparecer sentimientos falsos y será muy difícil, ¿no? Y en lo personal también simple y sencillamente hablo a aquellos que posiblemente estén pasando por este desafío. Si han tenido algún desafío con este problema, recuerden, Alma experimentó el dolor de un arrepentimiento sumamente grande, ¿no? Pero después de arrepentirse, él dice, no podía haber felicidad o dicha tan intensa como ahora la tengo, ¿no? Como lo fue mi dolor, ¿no? Pero tampoco ahora podría ser una felicidad tan grande como ahora es mi dicha, ¿no? Mi felicidad de haber arrepentido, parafraseando, ¿no? En general, ustedes pueden arrepentirse de aquello que han hecho, ¿no? Y si dentro del noviazgo están sucediendo este tipo de cosas y acciones, hablen, sí, hablen directamente, no se guarden absolutamente nada en el momento en el cual ustedes perciban, oye, nos estamos pasando con los besos, nos estamos pasando en los lugares donde estamos a solas y ciertamente en lo personal ha sido una tentación, entonces háblenlo inmediatamente y si esta persona es la indicada, los entenderá y los cuidará. Sí, ya dijo. Excelente. Ok, hay una pregunta más. A ver, aquí. Déjenme checar. Ok. Aquí hay una pregunta, creo que porque aquí algunos de los grupos pues son diferentes países. No están todos aquí, pero algunos son Honduras, Argentina, y etcétera. Entonces, aquí dice, ¿qué pasaría si una pareja viviera en otro país o en otra ciudad? La pregunta es, ¿lucho por ella o mejor busco a alguien de mi ciudad para más fácil, ¿no? Buena pregunta. Ok, ya. Pues no sé. Pues, pues no vivíamos tan lejos mi esposo y yo, pero pues no nos veíamos tan frecuentemente. Entonces, pues nuestra relación se funcionó un poco a distancia. Pues él vivía en Atlisco, yo vivía en Puebla, a mí era una diferencia de 1 hora, pero pues él estudiaba en Puebla, entonces pues a veces me escapaba para ir a verlo. No sé cuánta distancia sea esa, pero pues yo creo que depende. Yo he visto muchos matrimonios, en mi misión incluso les voy a contar esta experiencia, ella pues era de Pachuca y conoció a su esposo, él era de Argentina. Se conocieron por Facebook, por cierto. Entonces, la hermana pues ya era una más, ya era una hermana que era más. Y pues ella había tenido muchas decepciones amorosas e incluso ella decía, pues me voy a aventurar a esto, a ver qué pasa. Y yo le decía, wow, pues está bien, hermana, cuéntenos qué pasa. Yo estuve en esa área 6 meses, 7 meses. Entonces, pues casi seguí el progreso de esa relación. Ella se fue a Argentina, ella pues ya trabajaba, obviamente. Ella sintió que él era el indicado, incluso nos dio miedo un poquito porque decíamos, hermana, cuídese mucho, no vaya a hacer otra cosa. Y decía ya, no, sí, porque él es miembro de la iglesia. Bueno, está bien. Y sí, se casaron. Él se vino a vivir a México, se sellaron en el templo y bueno, ya tienen una familia. Les digo, pues a lo mejor mi esposo y yo no era tan lejana la distancia, pero creo que ahí depende de la confirmación que ustedes tengan. Pues podríamos a lo mejor ver muchas experiencias que como esta puede suceder, pero yo creo que ya dependería de cada uno pues sí, preguntarle al Señor si él o ella es la indicada. Si sienten esa confirmación, como les digo, bueno, ya hablé, pasa tu mente, pues sigue mi consejo, ¿no? Anímate, actúa, ten fe. Entonces creo que, pues sí, no sé tú. Sí. Considero que su capacidad de entender las respuestas del Espíritu Santo juega un papel muy importante en todo esto, ¿no? Entonces, como ustedes saben, la dignidad que ustedes tengan, la capacidad para escuchar, para darle tiempo al Señor en su servicio, van a ser factores importantes para que ustedes puedan reconocer de manera más clara las impresiones del Espíritu Santo. En lo personal, nosotros pasamos un tiempo, unos meses, incluso sin vernos para nada, solamente todo era a distancia en celular,
llamadas. En ese tiempo todavía no estaban las videollamadas como ahora con esa facilidad, ¿no? Hablabas 3 minutos y colgabas y volvías a marcar porque entonces Telcel, aquí es Telcel, no te permitía llamar de manera ilimitada. Entonces llamábamos un poquito y colgábamos y luego llamábamos un poquito y colgábamos. Yo creo que algunos recuerdan esa modalidad de esa telefónica. Pero fíjense, nos conocimos, nos vimos, nos tratamos y entonces el lazo fue suficiente para hacer una relación a distancia. Considero que si el lazo es suficientemente fuerte como para hacer una relación a distancia, entonces continúen. Sin en cambio, si el lazo no es suficiente, pues no se la jueguen, ¿no? Digo, si vas a meterle dinero para ahorrar y irte al otro país, pues sí, juégatela, ¿no? Pero vas con la incógnita de si va o no funcionar, ¿no? Y pues ya ahí esto arriesgue, ¿no? Si no funciona, pues te la jugaste. Si sí funciona, pues qué padre, ¿no? Pero como les digo, si tienen, digamos, una opción más clara aquí, adelante, mejor acá, ¿no? Y si el Espíritu Santo les confirma, pues entonces no lo duden, ¿no? Me escribieron y si es para no engañar. A ver, vamos a ver lo que escribieron. Ok, tengan paciencia, chicos, con nosotros, con comida todo se logra. Okay. Bueno, aquí tengo un mensaje en privado. Un momento. Ok. ¿De qué manera ustedes han afrontado los desafíos en su matrimonio? ¿Cómo los han sabido afrontar ustedes? Uf. Bueno, pues creo que una de las cosas que la misión nos ha enseñado es tener un inventario. Entonces, ese inventario nos ha ayudado a poder ver qué es lo que no nos gusta, cómo lo podemos mejorar y también el poder hablar de las, pues sí, fortalezas que uno tiene. Como pues yo le menciono a mi esposo que fortalezas me gustan, pero me gustaría que a lo mejor hiciéramos esto o lo otro, ¿no? Otra cosa es también saber cómo decir las cosas, porque muchas veces no es como no es lo que dices, sino cómo me lo dices, ¿no? A lo mejor te lo digo con un tono un poco golpeado, entonces pues ya no se escucha igual, ¿no? Y a veces las mujeres somos muy sentimentales, la verdad, entonces sí, como que a veces el cómo nos los dicen, pues sí, sí tiene mucho que ver. Pero creo que una de las cosas que siempre nos ha funcionado es poder hablar. El hablar y a lo mejor no hacerlo, bueno, a mí sí me gusta hablarlo en el momento, a mi esposo le gusta cuando ya están un poquito calmadas las cosas, pero pues es el podernos comunicar, el poder decir y el poder reconocer que pues uno estuvo en lo incorrecto, ¿no? El saber pedir perdón y el saber reconocer pues qué cosas son las que no estábamos haciendo bien y cómo podemos mejorarlas. Entonces, creo que esas son algunas de las cosas que como matrimonio hemos podido ir puliendo, porque pues sí, en todo matrimonio hay dificultades y decían, creo que fue en un discurso o algo así, decía que cuando en un matrimonio no hay dificultades es porque alguien está pues sometido ante la otra persona. Entonces, porque pues sí, ¿no? ¿Cómo es que todo va perfecto? Dicen, todo va bien en Sion, pero pues a veces no es así. Debe de haber adversidades para poder también poder fortalecer el matrimonio, pues reforzando la lectura de las escrituras, de la oración, de las noches de hogar. Entonces creo que son parte de lo que pues se puede hacer para poder afrontar esas dificultades. Así es. Por ahí había otro con una manita levantada. Denilson, doy un apunte y bueno, depende de lo que Ever diga, continuamos contigo. Con mucha paciencia, en general, y diligencia, ¿no? O sea, esos son principios que se aplican dentro del matrimonio y ustedes deben entender que así como en la vida, como en el noviazgo, como en el matrimonio, el hecho de que una sola vez hables no va a funcionar, ¿sí? Vas a hablar, vas a hacer cambios, ¿sí? Vas a llevarlos a cabo por un tiempo y después los vas a dejar de hacer, ¿sí?
y vas a volver a hablar y vas a seguir ese mismo patrón. Necesitan reconocer que realmente es así como funcionan las cosas, ¿sí? No funcionan con una sola vez hablando, así como no vences una debilidad, un desafío a la primera, ¿no? Normalmente requiere de algo de tiempo, pero conforme van pasando las situaciones te das cuenta que esta vez lo supiste manejar tal vez mejor, o bien ya sabes cómo manejarlo. El punto es que no te desanimes, no te dejes engañar por la falsa idea de que nunca va a resolverse ese problema, nunca va a funcionar, ¿no? Lo sigues hablando, te sigues esforzando y te das cuenta que con el paso del tiempo ese problema se ha hecho más pequeño e incluso ya ha desaparecido, pero desde luego ha aparecido otro porque es parte del propósito de esta tierra ser probados. No sé si preguntar. Sí, Denison. Ever, ¿sí? Ok. Una pregunta. Bueno, esta siempre me ha impactado de parejas cuando nos hablan a nosotros, ¿no? ¿Qué admiran el uno del otro? ¿Qué es lo que, bueno, dicen, wow, como que esto me impacta de él o de ella? ¿Qué le ha impactado a usted, hermana, y a usted, hermano? Tal vez de lo que los dos tengan cualidades, ¿no? Bueno, las cualidades que tienen cada uno, pero que algo que le haya llamado de la hermana igualmente, ¿no? Que como que hayan dicho, bueno, esto me llamó, por esto me llamó la atención de él y admiro lo que él ha hecho, lo que él es, bueno, por la iglesia, sé que usted ha ido a la misión, ¿no? Hermano, y usted, hermano, entonces deben tener admiración de algo por el uno por el otro, ¿no? No sé si tal vez nos pudieran decir algo. Bueno, yo en lo personal siempre, desde antes de irme a la misión, ustedes como escucharon al principio, yo era inactivo desde los 5 añitos. Los 6 años empezaron a jalarme algunos amigos que hasta ahorita siguen siendo mis buenos amigos. Ya después, como a los 17, me activé ya con el deseo de servir una misión porque la decisión la había tomado desde pequeño y cuando llegué a los 17 dije, órale, ya es el momento de ponerme pilas. Sentí el llamado del Señor y dije, bueno, sirvo una misión. Entonces, en mi misión fue un presidente demasiado estricto, ¿sí? Demasiado estricto, el presidente Lázaro Saucedo, no sé si alguno lo conozca, pero un amor de persona y alguien que admiro mucho, a sí mismo su esposa. Ellos fueron demasiado estrictos y gracias a eso yo me mantuve bien, ¿sí? Enfocado. Entonces, cuando regresé de la misión, yo deseaba tener una persona estricta, ¿no? Y a lo mejor ahorita se espantan ustedes porque dicen, entonces elegiste una ex misionera por eso, ¿no? Pero no, en realidad mi esposa es muy noble, muy buena también. Y es estricta, sí es estricta en las cosas del Señor. Eso me llamó mucho la atención también, porque yo sabía que con ella no iba a estar peleándome con esto, ¿sí? Ella era firme y si en algún momento yo flaqueaba, sabía que ella me iba a retomar ese camino, ¿no? Y también que iba a ser paciente conmigo, ¿no? Que iba a ser paciente conmigo, una manera de trabajar de manera así como es el discipulado, con caridad y también con esa fortaleza. Eso me llamó muchísimo la atención. En segundo lugar, que ella siempre me iba a motivar a dar lo mejor de mí, ¿no? O sea, no iba a estar contenta y consciente y tranquila con lo poquito que yo diera, sino que me iba a motivar a dar lo máximo de mí, ¿no? Y yo sabía que a través de eso iba a lograr o iba a ser mucho más, claro, llegar a la meta que me había propuesto, ¿no? Las metas que me he propuesto. Y bueno, algo que me gusta mucho de mi esposo es la paciencia que me tiene. Porque como dice, sí, mi carácter a veces es un poquito así como que, ay, es que se tiene que hacer así, ¿no? Porque no sé, así soy. Pero él me tiene mucha paciencia, entonces es algo que siempre me ha encantado de él. Incluso pues me esperó 1 año y medio, entonces imagínense, él me tiene mucha paciencia, ¿no? Entonces, eso y además de que yo siempre dije, bueno, una de las metas que siempre tuve fue casarme con un ex misionero, ¿no? Yo dije, bueno, se supone que los ex misioneros llegan con metas, son bien aquí, no sé. Entonces, una vez en Mujeres Jóvenes nos dijeron, señoritas, jovencitas, no se casen con un ex misionero
o sea, sí, que sea su meta, pero cásense con alguien que honre su sacerdocio. Entonces, cuando yo vi que mi esposo honraba ese sacerdocio que él tenía, pues fue algo que sí, siempre he visto que él ha hecho, tratar de, pues, de honrarlo de cierta manera en la que él pueda bendecir mi hogar. Entonces, creo que eso es algo que admiro de él, el que él pueda honrar ese poder que se le ha dado del Señor para bendecir mi hogar, bendecir a mis hijas y bendecirme a mí. Entonces, es algo que me gusta mucho de él. Y además la forma en la que habla. A mí me gusta mucho cómo habla él. Entonces, ah, esas son algunas de las cosas que a mí me gustan mucho de mi esposo. Entonces, sí, podría ser eso. Y hay otras cosas más, pero pues esas son las que me gustan más de él. Excelente, excelente. Bueno, hay una pregunta más, chicos, que quisieran hacerle al matrimonio. Ok. Muy bien, excelente. Pues bueno, yo quisiera agradecerles bastante a ustedes por estar con nosotros, por su tiempo, por la parte de compartir sus experiencias y les estimo mucho, bastante. Entonces, gracias por estar aquí con nosotros. Y voy a darle el tiempo a Elton Danos, Stitch. Va a dar unos anuncios antes de que concluyamos. Y vamos a terminar con una oración también. Y te doy el tiempo, Stitch. Bien, ¿cómo están todos? Muchas gracias a todos por participar en esta actividad que tuvimos en el día de hoy. Al matrimonio Lugo por estar acá con nosotros, apoyándonos. Y bueno, recordándoles los anuncios de las siguientes actividades, más recordarles que ahí estaré enviando el link, es de un formulario para que ustedes lo puedan llenar y para que puedan formar parte del equipo de esas actividades. Y bueno, ahí enviaré el link del formulario para que ustedes los puedan llenar y así podamos ingresarlos al grupo. Y las siguientes actividades que tenemos, pues tenemos la lectura que siempre se hace de lunes a sábado, de lunes a viernes, y hacemos la noche de Ven Sígueme. Y tendremos otras actividades que estaré compartiendo ahí en el grupo y estaré haciendo para ustedes. Y bueno, cuando terminemos ya con la oración, pues vamos a tomar una foto. Entonces, Ever, ahí da la última oración. Ok, excelente. Gracias, mi estimado. Vamos a terminar con la última oración. ¿Nos podrías ayudar, Spencer? ¿Estás ahí? Spencer de Perú. ¿Nos escuchas? ¿Nos podrías ayudar con la última oración? Ok, creo que no nos escucha. Ok. Mauricio, ¿nos podrías ayudar con la última oración, de favor? Bueno, entonces creo que Stitch nos ayudas con la última oración, por favor, ¿no? Para terminar. Ok, vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias Padre por estar aquí una vez más en esta noche de hogar. Gracias Padre por las muchas bendiciones que tú nos das, que tú nos brindas, por brindarnos la salud
y recibir este hermoso tema que hemos recibido acá con el matrimonio Lugo. Gracias, Padre, por todo, perdón nuestros errores. Padre, te pido a los demás personas que no se han podido conectar a esta actividad para que ellos puedan entrar y pertenecer al cambio. Padre, te pido por los enfermos para que ellos puedan mejorar su salud y para que puedan estar con bien. Padre, te pido por aquellos hermanos miembros para que se están mal, para que ellos puedan mejorar su salud mediante nuestra oración y nuestra fe. Padre, te pido todo lo que hemos visto en el día de hoy para que podamos tener nuestra mente y tomarlo en práctica. Haz nota, Padre, en la nuestra en Cristo. Amén.